Producido por tupodcast.es. ¿Qué tal? Bienvenidos, nuevo episodio de Rompiendo el Mercado, episodio número 31 y además hoy rodeada de dos titanes, de dos leyendas de esto de la inversión con una visión muy diferente de los mercados, pero va a ser apasionante la jornada de hoy en la que vamos a hablar pues eso, por qué invertir por dividendo, por qué invertir también según el análisis técnico, pros y contras. En una cartera se pueden tener ambas, es decir, puedo invertir a corto plazo, pero puedo tener también esa visión a largo plazo. Así que, bueno, un auténtico placer y un lujo contar con Roberto Moro y con Gregorio Hernández. Roberto, Gregorio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Laura. Buenos días, Roberto. Buenos días, ¿qué tal? Pues encantadísima de teneros a los dos, que además no os conocíais personalmente, así que me agrada mucho que os conozcáis porque sois los dos leyendas, así os lo digo. Os tenemos muchísimo aprecio, yo a ambos dentro de vuestras estrategias os sigo muchísimo, así que para mí es un auténtico placer que poder contar hoy con vosotros en este Rompiendo el Mercado. Eso de leyendas habla y mucho de la porra de años que tenemos. Es que la experiencia es un grado, yo siempre te lo digo, Roberto. La experiencia es un grado, pero seguro que han cambiado mucho también vuestras estrategias durante esta porrada de años. Y casi cada día, ¿no? En este mercado tan cambiante y en el que cada vez influyen más factores, o te acomodas casi día a día a la realidad o estás un poquito out. ¿Tú también, Gregorio, has cambiado mucho o tú desde el principio intentaste? El largo plazo es más estable. Eso es una diferencia. También hay que hacer más ajustes. Bueno, vamos a hablar enseguida de todo ello. Vamos con ese contexto primero de mercado. Ya sabéis cómo está viniendo julio. China ya apunta a esa deflación. Veremos cuánto tardan también en esa rebaja de tipos. Y mañana, fundamental, ese dato de inflación de Estados Unidos. El consenso espera 3,1%, por debajo del 4%, la recesión más avisada de la historia, eso sí, no acaba de llegar. Y lo que estamos viendo es esa volatilidad que sí que presenta también en el mercado de bonos, aunque no tanto en la bolsa. De nuevo nos preguntamos si descuenta algo los bonos que la bolsa no. El catalizador. Bueno, pues ya sabéis, esa reunión de la FED del mes de julio, ¿cómo podría afectar algunos valores? Es interesante este artículo que os vamos a mostrar ahora de Vision Trade sobre uno de los mayores constructores de Estados Unidos, Dr. Horton, que ha vuelto a tocar nuevos máximos y cómo podría afectar también esa subida de tipos. Este es el artículo del que os hablaba, análisis de Dr. Horton, cómo le afectará la subida de tipos por Ignacio Albizuri. Es un artículo escrito en Vision Trade. Ya sabéis que Vision Trade es el broker evolucionado de Minalta Bank, que gracias a ellos hacemos este programa Rompiendo el Mercado y tiene una parte que está dedicado a la formación con gente muy top del sector y es totalmente gratuita. En este artículo en particular, bueno, pues habla de esta compañía, cómo puede afectar, ya sabéis, ese catalizador de la subida de tipos. Hay muchos más artículos sobre ello dentro de Vision Trade que ya sabéis que está súper regulado, está supervisado por la CNMV, por el Banco de España y también por el Banco de Europa. Hay muchos artículos interesantes, incluso uno semanal, donde esta semana, por ejemplo, es la semana más caliente que el verano de Madrid, titulan. Aquí podéis hacer un montón de operaciones, os vamos a dejar el link en la parte de abajo de nuestro programa, en la parte de la descripción, para poder abriros de forma gratuita una cuenta demo, probarlo y podéis hacer un montón de operaciones con más de 30.000 activos financieros de todo el mundo. Además es multiplataforma, todos aquellos que les gusta hacer virguerías os podéis descargar el software, aquellos que podáis o queréis estar con el móvil pendiente de vuestras acciones, pues también lo podéis estar. Así que nada, os decimos que os vayáis allí, por lo menos si lo probéis, que es un broker español, que os atienden en español a través de WhatsApp y también a través de teléfono o incluso en sus propias oficinas y además sacan pecho de ello. Y como digo, tiene una parte de formación muy buena, gratuita, así que también, bueno, pues una forma de, a través de ese link que tenéis en la descripción, entrar, pinchar, os lo hacéis esa cuenta gratuita y por lo menos descubrís qué os puede ofrecer este broker Vision Trade, que ya decimos es el broker evolucionado de Minalta Bank. Venga, vamos a ello. Vamos primero con ese contexto del mercado. Roberto, ¿tú cómo lo estás viendo? ¿Qué visión tienes? No sé si ahora se ven los Lo gráficos. mostramos. Ahora sí. Sí. A ver, yo creo que a corto plazo, y por corto plazo tampoco entiendo el intradía, ni mucho menos, pero es que prácticamente este es el gráfico del DAX. Y en el mercado alemán llevamos mucho tiempo, prácticamente desde marzo, moviéndonos en un lateral tremendo.
que parecía romper por la parte de arriba, marcando un nuevo máximo histórico en la jornada del 16 de junio, pero de ahí lo importante de aplicar filtros para dar por válida las rupturas de soportes o de resistencias, pero de la misma manera que el propio viernes transmitía exactamente la sensación contraria, rompiendo por debajo de los 15.600, lo cual significaba irse por debajo del 0,382 de la subida desde marzo. En fin, que tan pronto da unas señales como da otras, pero siempre con carácter de corto, como mucho medio plazo. La tendencia alcista sigue muy vigente y es algo que además también ha hecho el Eurostoxx, que ha ido a buscar los mínimos de finales de mayo y desde ahí está rebotando con la misma fuerza con que lo hizo con anterioridad. O un CAC 40, que si bien previamente era el que mejor lo había hecho en el medio plazo y había alcanzado un nuevo máximo histórico, pues ahora ha buscado hasta en 3 ocasiones el 0,618 de toda la subida desde 6.800 y desde ahí está rebotando también. Bueno, vamos a ver con qué tipo de fuerza. Pero todo esto, que también sucede en el IBEX, todo esto choca un poco con lo que está haciendo el mercado americano, que no se despega de resistencias. Es decir, los europeos están rebotando en soportes. Los americanos es que están prácticamente en toda la resistencia. Y ojo, porque las resistencias son de una consideración brutal, tanto como para seguir pensando, si lo rompen, seguir pensando en una reanudación de la tendencia alcista. ¿De qué estamos hablando? De un S&P 500 por encima de 4.460 o un Nasdaq 100 por encima de 15.230. Si ambas cosas suceden, que probablemente sucederán al unísono, pues sí, tenemos servido otro rally, pero desde luego a corto plazo, importante tener presente esa divergencia entre los mercados europeos y los americanos. Gregorio, ¿tú sigues tan de cerca también lo que está pasando dentro de esa inversión por dividendo, lo que está pasando en el mercado? Yo lo sigo de una forma más de largo plazo. Pero lo que ha dicho Roberto me parece interesante, esa divergencia, porque yo creo que ha habido un cambio respecto a lo que pasaba hace muchos años, porque ahora, o hace 20 o 30 años, solo podíamos invertir en nuestro país. Y ahora todo el mundo puede invertir en todo el mundo. Entonces, esa divergencia que dice Roberto creo que es porque toda la gente, todos los inversores del planeta están invirtiendo en las grandes tecnológicas de Estados Unidos, que son las que llaman la atención. Entonces, eso es una diferencia importante con lo que pasaba hace 20 o 30 años. Porque hace 20 o 30 años, en una situación así, en Google, Facebook, solo invertirían los estadounidenses, pero ahí invierte gente de Asia, de África, de Europa, de todos lados. Entonces, pasa un poco lo que pasa con los medios de comunicación, que cuando alguien llama mucho la atención, un cantante, un futbolista, lleva mucha atención de todo el mundo. Pues ahora con las acciones americanas está pasando eso. Están llevando mucho dinero de todo el mundo. Y por eso creo que se está dando esa divergencia con las europeas, porque no hay una acción europea que llame tanto la atención como las grandes tecnológicas de Estados Unidos. Y eso crea más... Es que además, Sí, abundando en eso, cuando te das cuenta de que un título como Apple es más que toda la capitalización del mercado alemán, toda, dice, pues claro, ¿cómo no vamos a tratar de estar aquí, no? Yo estoy convencido, esto lo dije hace años, pero estoy convencido de que vamos a un mundo en el que ni siquiera habrá, yo no lo voy a ver, evidentemente, ¿no? Pero en el que no habrá países, habrá corporaciones. No, yo pertenezco a la división de Microsoft, ¿no? Yo a la división de Volkswagen. ¿En serio? Vamos, siempre, hace muchos años ya que pienso algo similar. No sé si exactamente así, pero sí. Pues entonces es muy importante conocer las compañías, ¿no? A la hora de invertir. Yo veo que hay una lucha de poder muy interesante. Hice un vídeo sobre este tema. Porque si tú miras los beneficios que tienen ahora las grandes tecnológicas, como lo que ha dicho Apple, Google, si siguiesen con este crecimiento, en pocos años, con el beneficio de un año, se podrían comprar las empresas más grandes, quitando esas como Coca-Cola, 3M, Exxon, con empresas de este estilo, con el beneficio de un año. Entonces, es una situación que no se ha dado nunca
y que vamos a ver por dónde rompe. O sea, o esto sigue así o los políticos lo frenan de alguna forma con regulaciones y todas estas cosas. Porque esto no había pasado. O sea, antes las empresas que hacían las más grandes del mundo, su importancia en comparación con el mundo era mucho menor que la que tienen ahora estas grandes tecnológicas. Sí. Y si sigue su tendencia un poco más, o sea, te haces una proyección de que aumenten los beneficios un 20 o 30% al año los próximos 5 o 10 años, te saldrían unos tamaños y unos beneficios anuales monstruosos. Lo que te digo, que en un año se comprasen, por ejemplo, Coca-Cola y Exxon, con solo los beneficios de un año. Entonces, algo importante va a pasar ahí. ¿Y eso puede perjudicar a la hora de invertir? Porque cada vez haya menos empresas, digo. No, o sea, no es que haya menos empresas, sino que habría algunas gigantescas. O sea, a lo mejor habría más empresas, pero unas pocas tendrían un tamaño gigantesco. A mí me parece probable que los políticos lo frenen con regulaciones y que no se llegue a eso. Pero sí que estamos en un punto que existe esa posibilidad. Si no se frena o si no pasa algo que ahora mismo no es continuar la tendencia que llevamos. Roberto, tú a la hora de tomar tus decisiones de inversión, ¿te fijas en las empresas? Es decir, ¿las ves por dentro o directamente te fijas solo en los gráficos? Porque yo sé que Gregorio sí mantiene, pues eso, un detalle, ¿no? Antes de tomar esas decisiones. Tú, sin embargo, ¿es solo gráficos? ¿Solo trading? A ver, lo miro lo menos posible. Y no es ningún tipo de desdeño hacia el análisis fundamental. Es más, entiendo que el análisis fundamental a priori es bastante más complicado hacerlo bien que el análisis técnico, ¿no? De hecho, tienes que ser economista para hacer análisis fundamental y haberte dedicado en cuerpo y alma, ¿no? Y el analista técnico podemos serlo cualquiera. Luego, hacer bien ambas cosas depende evidentemente de cada cual, ¿no? Pero dicho todo esto, yo me fijo poco en los aspectos fundamentales, lo suficiente como para saber en qué actividad se mueven, en qué campo y poco más. Porque entiendo que absolutamente, o casi todo, es decir, si necesito saber más de esa empresa, casi es por una cuestión de cultura general, más que porque realmente me sirva o me haga falta a la hora de operar. Evidentemente, si yo operara a largo plazo, como es el caso de Gregorio, pues probablemente no tendría esta opinión, ¿no? Pero estoy tan cansado de que nos mientan de manera permanente en las cifras, en profit warning, cosas que nos dicen, cosas que se callan, los test de estrés, y luego resulta que al año algún banco lo tiene que rescatar otros bancos centrales. No me creo nada. Sin embargo, el gráfico es un compendio absolutamente de todo, incluso de eso, incluso de ese escepticismo, ¿no? El gráfico, puesto que es un compendio de la voluntad mayoritaria de todos los intervinientes en el mercado, también de las manos fuertes. Para mí un gráfico es psicología pura y dura, ¿no? Y me obliga a actuar como los caballos de los picadores, con anteojeras y ya está. Y me da igual dónde esté la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan o el Producto Interior Bruto de Birmania. Porque todo eso también me lo anticipa el gráfico. El gráfico, ¿no? Esto, yo es verdad que he evolucionado, no sé si para bien o para mal, pero sí, cada vez soy más un terrorista del análisis técnico, sí. Gregorio, sin embargo, es un terrorista de la inversión a largo plazo y por dividendos, así que tendrás una visión... Dime, perdona. Que ahora has querido decir fundamentalista, en todo caso. Sí, bueno, sí, fundamentalista. Voy a ver si monto una yihad. ¿Y tú, Gregorio, todo lo contrario, entonces? No. A mí el análisis técnico me gusta mucho, yo lo uso habitualmente. Entonces, yo uso el análisis fundamental, o sea, para mí es lo principal, pero no es complicado, porque el análisis fundamental depende mucho de la estrategia que uses. O sea, si miras 10 estrategias que miran el análisis fundamental, lo tienen que usar de diferentes formas. Algunas con mucho detalle, pero otras con no tanto detalle lo puedo hacer. Por ejemplo, a largo plazo el análisis fundamental que se usa es fácil. Y el análisis técnico a mí me parece un complemento muy bueno. Yo lo recomiendo mucho. Porque es algo que
Y además es que para mí no tiene sentido no mirar el análisis técnico. Porque como dice Roberto, es fácil ver un gráfico, entonces no tiene sentido que tú tenías a ti mismo esa información. Sí. Sí. ¿Qué consideráis que es? Yo aún recuerdo, parezco el abuelo Cebolleta, pero recuerdo cuando a los medios de comunicación, cuando yo empezaba, se nos invitaba siempre, indefectiblemente, a un analista fundamental y un analista técnico para contraponer ambos puntos de vista. Ahora más o menos da igual, ¿no? Pero yo recuerdo que incluso los analistas técnicos éramos un poco objeto de chanza. Tú ahí con un grafiquito me vas a venir tú a mí a decir lo que va a hacer el mercado. Y lo que sí he observado, como dice Gregorio, y le honra, que sí, cada vez más analistas fundamentales utilizan y de qué manera, algunos mucho mejor que otros que nos dedicamos profesionalmente al análisis técnico, lo hacen de auténtica maravilla. Y la gran mayoría de aquellos a los que yo al menos les concedo mucho crédito utilizan absolutamente todos ellos análisis técnico. Sí. Yo una cosa que creo es que la gente que cree que el análisis técnico no vale para nada probablemente tampoco conoce bien el análisis fundamental. Porque el análisis técnico, como dice Roberto, es psicología. O sea, es que se ha asociado a cosas absurdas y ridículas, pero realmente es la psicología del mercado. La psicología de los inversores. Y eso es algo muy importante. La psicología es lo más importante de la bolsa. Entonces, si no conoces la psicología, el análisis fundamental que hagas, siempre la interpretación es algo personal que influye mucho en tu psicología. Entonces, si no conoces psicología, solo el análisis mecánico de las cifras no es ingeniería. No te va a dar una fórmula que te diga esta empresa está barata, sino que la psicología es muy importante y por eso despreciar la psicología que te da el análisis técnico no me parece buena señal. No, si al final lo que ha dicho Gregorio hace un momentito de que son complementarios, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, que tiro mucho más para un lado que para el otro, incluso por desconocimiento, sí, ¿por qué no? Sí. Pero llega un momento en que realmente dices, es que si quiero saberlo es para tomarme unos Johnnies con los colegas en el bar, ¿no? Pero en realidad todo lo que, al menos a la hora de entrar, dónde situar los stops y demás en función de mi horizonte de inversión, todo eso me lo dice el análisis técnico, ¿no? Es curioso porque... Mira, una cosa que se me ocurre, que podría un trader utilizar el análisis fundamental es tener una idea de si las empresas están caras o baratas. Entonces, si está barata, seguir más las señales alcistas y menos las bajistas. Y si está cara, lo contrario. Entrar más en operaciones bajistas y menos en alcistas. Será una especie de filtro para reducir los errores. Errores. Las operaciones fallidas no son exactamente errores porque no es imposible acertar el 100% en el trading, sino como una especie de filtro adicional para aumentar el porcentaje de aciertos. Y a la hora de hablar de rentabilidad, ¿es más rentable invertir por dividendo que hacer trading? Invertir por dividendo que hacer trading. Sí. ¿Cuál pensáis vosotros que es más rentable? Es que eso, claro, depende si dices, para una minoría que lo haga muy bien, el trading es más rentable seguro. Para la mayoría de la gente, con el tiempo que tiene, creo que los dividendos. A mí es que los dividendos, yo no soy muy partidario de la política de invertir en base a dividendos, ¿no? Sobre todo porque quedas muy al albur de lo que en cada momento quiera hacer la compañía en cuestión, ¿no? Y luego no le acabo de ver el chiste, pero probablemente es un problema mío, no le acabo de ver el chiste a que en el mismo momento en que me lo están pagando, me lo estén quitando del precio, ¿no? Con lo cual el único beneficiado y por adelantado es Hacienda. Y por otro lado, en muchas ocasiones, en demasiadas para mi gusto, en vez de ir contra payout, te lanzan una ampliación de capital. ¿Quién tiene que suscribir esa ampliación de capital? El mismo inversor. Con lo cual aumenta su exposición. Cuando salen a cotizar sufre efecto dilución. En fin, yo no lo veo. Y por otro lado,
y esto sí no se nos puede olvidar, cuando vienen mal dadas, que volverán a venir, las empresas no tienen el más mínimo pudor, y no sé si eso es lícito o no, no es una crítica, aunque haya utilizado la palabra pudor, en suspender el dividendo tanto tiempo como les parezca oportuno. Resulta que cualquier inversor de los de toda la vida que obra en base a dividendo, pues a lo mejor durante 2 o 3 años no cobra ese dividendo. Bueno, todo lo que dices es verdad, pero pasa en un porcentaje pequeño de tu cartera. O sea, si tú miras una tendencia a largo plazo, las empresas que han hecho dividendo flexible, las que lo han suspendido son pocas en comparación con tu cartera. Entonces, una cartera diversificada, en esos momentos malos, el dividendo de la cartera total, por un año se mantiene, como mucho baja un poco o incluso hasta sube un poco. Entonces, claro, ninguna estrategia es perfecta. Lo que decimos antes del trading, nadie acierta al 100% de las operaciones. Todo el mundo va a fallar unas cuantas. Entonces, claro, no se trata de buscar la estrategia perfecta, sino la que mejor te funcione a ti. Y para la mayoría de la gente, lo más fácil es, y por tiempo, y por conocimiento, y por psicología, tener una cartera que le va dando una renta cada vez mayor, como si fuese árboles frutales que cada vez te dan más fruta, o pisos que tienes cobres el alquiler, que acertar los movimientos del mercado a corto plazo. Sí, no, aparte de que has dicho algo importante y es tener una buena diversificación. Una buena diversificación cuando es una cartera sostenida en el tiempo es evidente que depende casi exclusivamente de un buen análisis fundamental, sectorial, sí, claro. O sea, ¿se necesita diversificar más en un análisis fundamental, en una inversión a largo plazo, en una inversión por dividendo que haciendo trading? ¿O se necesita diversificar por igual? Me imagino que el número de acciones también será diferente. Normalmente cuando a largo plazo tienes más número de acciones y sin embargo haciendo trading menos. Claro, influyen dos cosas. Una es que, como no vas a vender, cada empresa tiene que ser poco importante para ti. Entonces tienes más empresas por ese motivo. Otro motivo es que necesitas mucho menos tiempo para seguirlas. O sea, una vez que metes una empresa en tu cartera y pasan los años, la conoces muy bien. No necesitas tomar decisiones sobre esa empresa. En el trading, sin embargo, cada posición es más importante y le tienes que dedicar más tiempo. Entonces, el riesgo lo tienes que gestionar de forma diferente porque no puedes tener la atención en 20 o 30 o 40 operaciones a la vez. A lo mejor alguien puede, pero no es lo normal. Porque si haces eso, tu atención se va a difuminar demasiado y lo vas a hacer peor. Entonces, en el trading, no es que se necesite, sino que por la atención que le dedicas a la operación, lo normal es seguir menos operaciones en cada momento. Por eso utilizas stop loss en vez de tener más operaciones y no poner stop loss, por ejemplo. Claro. Sí, ¿no? Y además cuando te puedes permitir muchísimas cosas cuando tu inversión es a largo plazo y a lo mejor el peso específico de cada una de las empresas que lo componen tiene un peso de un 3%, claro, cada uno de ellos en el cómputo de tu patrimonio, ¿no? No suele suceder eso, no digo que sea bueno o malo, pero no suele suceder eso evidentemente en el trading, ¿no? En el que, pues en muchas ocasiones, pues a lo mejor para el total de tu patrimonio, con estar en 10, 12 acciones, tienes suficiente, ¿no? Y hacerles el seguimiento pertinente. Pero claro, es la diferencia también entre invertir en base a stops o no. Porque de la misma manera, tampoco en base a criterios fundamentales y por lo tanto de largo plazo, pues tampoco, ya no digo los stops de pérdidas, sino incluso los stops de beneficios. No se suelen tener tanto en cuenta, ¿no? Es que son, no voy a decir la noche y el día, pero casi, ¿no? Sí. Y es más, perfectamente se puede tener una parte de la cartera de una manera y parte de la cartera de otra, sí, sin ningún problema. Además, probablemente sea una buena opción. Son tan compatibles también, sí. Claro, se puede tener más de una estrategia. Esa era mi siguiente pregunta. O sea, ¿tú puedes mantener una estrategia, invertir a corto plazo y también invertir a largo plazo? Sí. Corto o medio. O sea, quizá para largo plazo sea más complementario el medio, digamos, sea lo que sea el medio, que estar todos los días comprando y vendiendo. Sí. Hombre, y también depende... semanas, por ejemplo, por poner una referencia.
También depende, lógicamente, del peso, que es lo que decíamos antes, que tenga cada inversión dentro de tu cartera, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que comprar gas natural, la materia prima, a estos niveles, pues tiene que ser bueno mirando el medio y largo plazo, ¿no? Sin embargo, con la volatilidad que tiene este subyacente, pues a lo mejor en un trading es más complicado porque no te puedes permitir volatilidades diarias de un 9 o un 10%, ¿no? Bueno, yo creo que son complementarios, si bien es verdad que yo me dedico casi exclusivamente a hacer trading. Ojo, nada de esto de scalping y entrar y salir varias veces. No, eso me parece... Eso se quedó atrás ya. No, me parece una auténtica locura y sobre todo la forma en que... Bueno, no, esto no lo voy a decir. Aquí se puede decir todo, Roberto, ya lo sabes. En la forma en que meten los bancos de inversión las órdenes de sus clientes. Bueno, eso por un lado. No, sobre todo hablo de determinados niveles de formadores que, aun estando esa puerta ahí siempre abierta, la gran mayoría de docentes que llevamos años en esto, es una puerta que no hemos querido franquear, pero en la que algunos han visto una forma de hacer dinero fácil. Y decir que cualquiera con un patrimonio de 5.000 o 10.000 euros se puede forrar. Mira, a mí hace 6 o 7 años me paró por la calle, en la calle Serrano, me paró un chaval, tendría 21 o 22 años. Hombre, señor Moro, joder, qué alegría, le sigo mucho y precisamente tenía pensado llamarle para hacer un curso con usted. Bien, hasta ahí todo bien. Y me dice, porque, verá, yo ya soy trader. El hecho de que tampoco pasa nada, hay gente con 21 años que lo hace de maravilla, sí. Y que tienen unos conocimientos bestiales, ¿no? Pero lo que me llamó la atención fue lo que me dijo de manera, lo siguiente. Dice, porque yo ya, y esta es la palabra clave, yo ya me manejo con 5.000 euros, con un patrimonio de 5.000 euros, y ahora quiero ser más consistente y generar pues unos 2.500 de beneficio al mes. Digo, pero ¿tú te crees que si me estamos hablando de un 600% anual? ¿Crees que si yo supiera hacer eso voy a estar dando cursitos? ¿Qué te hace pensar que bueno, si por eso, y yo en pocas cosas coincido con la CNMV, ¿no? Pero por eso precisamente, o de ahí el hecho de que la gran mayoría de entidades que trabajan con CFDs, con otros derivados, ojo, que a mí los CFDs es la herramienta que más me gusta, vaya por delante. Pero no me extraña que debido a los excesos y a los abusos por ambas partes, y sobre todo por ignorancia de quienes los utilizan, pues hayan comenzado a emitir esta publicidad. Tengan ustedes cuidado porque el 85% de los que trabajan con CFD, a través de este broker, pierde su dinero. Lo pierden quienes son demasiado avariciosos o demasiado ambiciosos y quienes no conocen bien el producto. Y en ocasiones se mezclan ambas cosas, ¿no? Así que no sé por qué estoy hablando de esto. Pues a mí se me ha venido a la cabeza que no sé si conocéis el segundo paso de esto que cuenta Roberto, que es que son anuncios que dicen, como con 5.000 euros no vas a poder vivir de eso, en el curso lo que te enseñamos es a hacer trading para que tú gestiones fondos de inversión. Entonces, eso el también. gancho es, en vez de con tu dinero, porque con eso no vas a, porque ya no cuela, pues te vamos a enseñar a que otros te den millones para que tú los gestiones. Y con eso ya sí que podrás vivir aunque no tengas nada. Pero si eso es lo que están haciendo ahora. Yo asistí al nacimiento de toda esta historieta, ¿no? Yo recuerdo cuando existían prácticamente solo los brokers monetarios y demás, ¿no? Y las comisiones eran brutales. Y la tarta a repartir era muy jugosa, ¿no? Pero llegó un momento en que, como en todos los sitios, se tuvieron que apretar el cinturón, la tarta seguía siendo la misma, pero ya no daba para según qué cosas, ¿no? Y dice, bueno, pero es que aquí lo importante, vamos a tratar de aumentar el nicho de gente que invierte en bolsa. Claro, gente que invierte en bolsa eran los de siempre,
los que realmente tienen un dinero relativamente importante y sobre todo aquello que no necesitan para vivir, que esto es fundamental, y que se dedicaban a invertir en bolsa y que incluso podían echarle pues un poco de tranquilidad cuando la bolsa obedecía a aquello para lo que realmente fueron creadas, es decir, como una fuente alternativa de financiación para las empresas. Vale, maravilloso. Pero las mentes bien pensantes dicen, ¿de dónde sacamos más clientes? Bueno, vamos a dotar a aquellos que tengan 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 euros, vamos a dotarles de unas herramientas que les permitan operar como si fueran auténticos potentados. Recordemos que hasta hace 6 o 7 años, no recuerdo la fecha exactamente, en CFDs, por ejemplo, con una cuenta con 10.000 euros podías operar hasta con 4 millones de euros. ¿Por qué? Porque las garantías en índices eran del 0,25%. ¿Pero a dónde vas, alma de cántaro? Un 0,25% en tu contra y te han pulido tus 10.000 euros. Cierto. Si no somos conscientes de eso, pero no solamente ser consciente cada cual de eso, sino que hay gente que se ha dedicado a transmitirlo muy mal y con muy mala fe, mucha mala fe. Hay que tener mucho cuidado. Gregorio, ¿a ti también te pasa esto a largo plazo? Es decir, también se acerca mucha gente, así como nos está contando Roberto, la visión de esos inversores es diferente. Es muy diferente, sí. Porque además en el largo plazo sí que puedes empezar con cantidades pequeñas. O sea, en el largo plazo es gente que tiene su trabajo y ahorra 100 euros al mes, 200, 300, lo que pueda cada uno y lo invierte. Pero no necesita vivir de eso ya. Vivirá de eso dentro de 30 años, 40, 20, lo que sea cada uno. Entonces es diferente de la mentalidad de la gente que dice, no me gusta mi trabajo, quiero vivir del trading con 5.000 euros. Son dos visiones completamente distintas. Sí. Y sigo diciendo que para mí la mejor herramienta son los CFDs para operar en el mercado, porque es la única que me permite ponerme largo y corto, que es lo que me gusta, estar a favor de la tendencia, sin tener que cambiar de producto, sin tener que utilizar para esto el contado, para el otro lo futuro, para el otro el CFD, para el otro opciones. No, con los CFDs puedo tener absolutamente todo, ¿vale? Es más, el apalancamiento yo creo que se debe entender como una opción, no como una obligación. Y aquí es donde viene la gran historieta precisamente de los apalancamientos indebidos. ¿Y cuál creéis para alguien que esté comenzando que es más fácil? Porque yo he escuchado a Roberto decir, pues es el fundamental para mí es muy difícil y sin embargo Gregorio decir, claro, que para él lo fundamental en la inversión viendo esas empresas es más fácil. Gregorio. Si es más fácil es fundamental que el técnico. Yo te diría que en la estrategia que yo uso son parecidos, porque no hay que mirar las empresas con muchísimo detalle. Para otras estrategias es mucho más complicado el fundamental. Pero en esta yo los veo de dificultades similares. Es lo que decía al principio, el hacer ambas cosas bien, o solo una de ellas, es difícil, claro que sí, pero hacerlas bien, claro que eso ¿Y siempre. en cuanto a la formación? ¿Y en cuanto a la formación? Un detalle para Roberto, o sea, el análisis fundamental, o sea, el técnico piensa que la forma en que yo lo uso, lo recomiendo es, si ves que, por ejemplo, Iberdrola está barata, pues ver si hay soportes, si lo está rompiendo, si no, para hacer una compra más. Entonces, no vas a vender Iberdrola, ¿vale? Si Iberdrola cae, lo que harás es hacer otra compra dentro de 3 meses. Entonces, es un análisis técnico más sencillo que el que usa un trader que utiliza stops. Sí. No, y sobre todo saber adaptarte a lo que va sucediendo y a los nuevos tiempos y los nuevos paradigmas que, como tú decías anteriormente, nos están trayendo pues las FANG y otras 10 más. ¿Por qué? Porque es ahí donde se mueve absolutamente o casi todo, ¿no? ¿Quién hace caso ahora al PER? Si hay algunas de las compañías que hemos estado comprando como locos y que de hecho han subido una auténtica barbaridad con PER por encima de 30, algunos PER 300. ¿Quién hace caso ahora al PER? Evidentemente entiendo que la gente que lo hace con cabeza y de manera sistemática y sostenida en el tiempo, como es el caso de las estructuras que lleva Gregorio,
pues evidentemente lo mirará. Pero de la misma manera, y lo digo porque todos tenemos que saber adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? Para mí, un indicador que antes era casi religión, como es el ratio put-call, para mí ha dejado de tener por completo validez. ¿Por qué? Pues porque durante todo el tiempo que el mercado estuvo subiendo desde marzo de 2020, cuando finalizó en bolsa el tema de la pandemia, cuando comenzó a subir, el ratio permanentemente estaba por debajo de 55, es decir, niveles que nos advertían de una excesiva complacencia desde el lado alcista, lo cual, por opinión contraria, debiera haber derivado hace ya muchísimo tiempo en caídas muy importantes. Por lo tanto, no ha funcionado y yo es un ratio pues al que ya no miro y sé que me va a llover por esto, ¿no? Pero es así. Gregorio, ¿tienes algún ratio también que hayas dejado de mirar, como nos cuenta Roberto? No, por ejemplo, en el largo plazo sí que se mira el PER. El dividendo, la deuda, cosas de estas. Y lo que cuenta de que no se mira el PER ahora me recuerda a lo de las fases del mercado, porque en la burbuja del año 2000, pues te acordarás que tampoco se miraba para nada el PER. Bueno, Terra perdió dinero, pues de Sogecable, el de TPI, el de todas estas, Yastel. Pasaba lo mismo que dice Roberto, que a la gente le daba igual lo que fuese el PER y las compraba porque subían. Entonces son fases del mercado que se van repitiendo. Sí. A la hora de cometer errores, ¿es más fácil cometer errores haciendo trading que invertir a largo plazo? ¿O no? ¿Cómo lo ves? Probablemente sí. Tienes más posibilidades de equivocarte en el corto plazo. Si por corto plazo entendemos lo que para mí es el horizonte ideal, pues un par de semanitas o algo así, sí, claro que tienes más probabilidades de equivocarte, ¿no? Pero esto siempre va a ser una gestión de probabilidades, ¿no? Y en base a análisis técnico, esa gestión de las probabilidades mejora muy sensiblemente. Es una visión diferente, sí, porque poniendo el ejemplo que antes de Iberdrola, por ejemplo, si tú compras Iberdrola a 10 y dentro de 3 meses está a 9, en el largo plazo no lo ves como un error, sino que haces otra compra a 9. En el trading sí que tienes que poner un stop. Si te lo rompe, pues cierras la operación, buscas dónde volver a abrirla. Entonces lo ves de una forma diferente, ¿vale? Sí, lo que pasa es que eso para mí tiene inconvenientes, ¿no? Yo recuerdo cuando comenzó la gran caída como consecuencia en febrero de 2008, después de la quiebra de Lehman Brothers, yo recuerdo que ahí en Telefónica, no sé si recuerdo bien, estaba a 32 o a 24, una de las dos cosas, me acuerdo, iba a decir que me acuerdo bien cuando tengo esa duda, ¿no? Pero bueno, estaba a 24 o a 32, ¿no? Yo creo que esos precios son del 2000, Roberto. Efectivamente, sí, pero porque sí. ¿Lo veis? Que la experiencia es un grado. Efectivamente, del año 2000, ¿no? Y claro, tú te coges el gráfico del IBEX, por ejemplo, y efectivamente te vas al año 2000 y un analista técnico por debajo de aquí, un analista técnico ha dejado de perder dinero en el lado comprador. ¿Por qué? Pues porque nos ha dejado ahí un hombro, cabeza, hombro múltiple y tal, por un montón de historias, ¿no? Incluso antes, o aquí en 2008, cuando el mercado se va por debajo de ahí, tremendo soporte, cuando se va por debajo, incluyendo el pullback, pues un analista técnico ya no está comprado, al contrario, lo más probable es que esté corto, ¿no? Pero sí, probablemente se cometan más errores. También piensa que en el 2000, cuando Telefónica cotizaba esos precios, eran PER de 30 o 40, que un inversor de largo plazo no la compraba, ¿sabes? Sí, como todas las... tiene su forma de como todas las tecnológicas, efectivamente, ¿no? Pero claro, a lo que iba es que recuerdo que ahí estaba, no sé si a 24 o a 32, no recuerdo bien. El máximo fue 30 y algo, entre 32 y 32 creo que fue entonces. Y yo recuerdo haber ido coincidiendo
mes tras mes, año tras año, con muchos analistas fundamentales, porque era el protocolo que antes había en los medios de comunicación, e indefectiblemente yo nunca escuché a ningún analista fundamental o de largo plazo decir que en algún momento teníamos que vender Telefónica. Y veníamos en 32 y estaba en 26 y luego a 15 y acabó en 7. ¿Qué necesidad tenemos? Es que nunca hay que vender. Ya no digo ponernos cortos, sino vender algo que realmente tengamos. Yo lo más que he llegado a escuchar, y esto no es una crítica, simplemente que yo pues no lo comparto. Lo más que he llegado a escuchar es que no es momento de comprar. Pero eso de que según va cayendo vayamos añadiendo posiciones, siempre vamos a estar comprados por encima del precio de mercado. No le veo el chiste. Es lo que más cuesta, ¿no, Gregorio? También cuando inviertes a largo plazo, el momento de la venta. Claro, yo sí recomiendo no vender, porque, como os digo, ninguna estrategia es perfecta. Entonces, el problema de vender es que es muy complicado. Si te metes en vender, la complicación y el tiempo necesario se dispara mucho. Si compras empresas de calidad y no las vendes, a lo largo de tu vida, la renta, que es lo importante, va a ir subiendo. Y eso lo puede conseguir prácticamente todo el mundo. Entonces, sí que es verdad que si hicieses eso y además vendieses en los mejores momentos, aumentarías tu rentabilidad. Pero eso es demasiado complicado. Y entonces, mucha gente que lo intente vendería en momentos que no son buenos para vender, aunque en ese momento se lo pareciese. Entonces, pues digo, cada estrategia tiene su forma de gestionar toda la vida del inversor y no vamos a encontrar nunca una estrategia que sea perfecta. O sea, a toda estrategia, si le buscas fallos, lo vas a encontrar. La cuestión es ver cómo te funciona a lo largo de toda tu vida, sabiendo que no es la perfección ninguna. La perfección sería un trader que tuviese una visión del mercado bestial y una intuición brutal y supiese encontrar todas las subidas y todas las bajadas. Ni yo pretendo alardear de ello. De hecho, la misión de un analista técnico en absoluto es comprar en todo el mínimo ni vender en todo el máximo. Pues digo que la perfección, para que nos entienda la gente, sería eso, una persona, no una estrategia. Claro, las estrategias no pueden ser perfectas. Claro. Sí. Hombre, yo lo digo por cosas como esta. Por ejemplo, este es el gráfico. ¿Se ve el gráfico? Sí, lo vemos. Este es el gráfico de Orange, que lo ves así, que te presenta un año más o menos, y dices, bueno, pues está en la parte media de cotización. No, el gráfico real de Orange es este. Y claro, si cuando estaba en el año 2000 en 180 y tantos... Claro, pero es que ahí estaba Pérez Destino 200. Orange y 2 Telecom, en la burbuja año 2000, acuérdate que llegaron a cotizar a Pérez 100, 200. Entonces, un inversor de largo plazo ahí no compraría nunca jamás. Esa es la gran diferencia. Que no siempre, cada vez que va cayendo, tiene por qué significar, aunque sean muy buenas empresas, un momento para aumentar posición. Te decía, si crees que una empresa está barata y la compras, si cae más, compras más, siempre diversificando, no comprando demasiado. Sí. Pero claro, en una burbuja es que no compras ahí nada, en mi estrategia, quiero decir, en otras sí. Sí, lo que pasa es que la percepción e incluso la convicción de que es una burbuja la tenemos bastante a posteriori, al menos pasan 3 meses. Bueno, pero si miras el PER y todas estas cosas, coger el máximo para intentar ganar con la bajada es difícil, pero decir yo ahí no me meto es bastante fácil. Ahora, por ejemplo, el caso de Nvidia. No sé qué máximo tendrá Nvidia, pero decir no me meto en Nvidia eso es fácil. No, pero es que yo por técnico tampoco me atrevo. A lo mejor en alguna ocasión puntual, ¿no? Pero no, sobre todo porque cuando algunos rompen estándares con todos los índices atacando resistencias y sin embargo hay algunos que pim pam, como si no hubiera un mañana, pues hombre, yo creo que hay que ponerle un poquito de... Pero si es que es todo esto además al final, y espero que Gregorio me dé la razón, aunque es una perogrullada, ¿no? Pero todo esto en el fondo es más, o es mucho, cuestión de sentido común. De sentido común y de experiencia en el mercado. Vamos, para mí, probablemente sean las 2 palabras clave. Junto con una que no está en el diccionario de Gregorio, que es stop.
Claro, claro, los stop no lo uso porque en el largo plazo es mejor gestionar riesgo de otra forma. Sí. No, sí, lo Pero en el entiendo. trading son Era imprescindibles. una broma, ¿eh? No, pero que en el trading yo considero que son imprescindibles. Claro, depende de la estrategia de cada uno. Sí. Y hay gente que a veces me pregunta porque tiene una estrategia de medio plazo y me pregunta dónde poner esto y le digo sí que los ponga, por ejemplo, a la media de 40, cosas así. O sea, no es que... Sí. Sino que en mi estrategia de largo plazo no es, pero en medio plazo y corto sí hay que usarlos. ¿Ve? Esto es lo que a mí me parece fabuloso. Analistas de prestigio desde el lado fundamental y que te hablen de la media de 40 sesiones. Claro. Es la magia que tiene Rompiendo el Mercado también, el poder ver estas dos visiones tan diferentes que tenéis, pues eso, dos leyendas de esto de las inversiones, cada uno con su estrategia, que como decimos no es perfecta, pero al final también es la misión que pretendemos con este podcast, es mostrar esas diferentes visiones. Una cosa que yo digo siempre mucho es que la bolsa no es ingeniería. La ingeniería es perfecta, pero la bolsa no es ingeniería y por eso no puede ser perfecta. La bolsa es más psicología que números. Claro, es que además, si lo hubiera, no tendría chiste la bolsa. Claro. Quiero decir, si ya se hubiera inventado el método perfecto, sota, caballo, rey, pero no es así, ¿no? Y ahí también radica lo excitante de la bolsa, ¿no? Es verdad que llega un momento en el que con la formación precisa y la forma y la experiencia necesaria, el componente aventurero cada vez tiene menos incidencia, ¿no? Pero, y más en el trading, Roberto, porque si es verdad que más a largo plazo, muchas veces a Gregorio también lo he escuchado decir, y dices, esto es aburrido, o sea, quien vaya a buscar... Sí. No, bueno, pero es más, ¿quién puede arrogarse la idea o hacer suya la idea de que lo suyo es lo mejor, que su forma de entender y de actuar en el mercado es la mejor que existe? No, hombre, hay muchas formas de hacer las cosas bien, como comenté en otro programa con usted, de la misma manera que hay muchas formas, probablemente más, de hacerlo mal. También, claro. Gregorio, ¿qué ibas a hablar antes? Sí, pero se me da un poco, esto que ha contado Roberto, me da un poco, ¿de qué estamos hablando que no me acordaba? Estábamos diciendo eso de la importancia a la hora de tomar esas decisiones, que hay muchas estrategias que ninguna tiene que ser la perfecta, que es lo bueno que tiene. Sí, claro, esto. Que no es Iba a contar el ejemplo de que nadie de la calle dice, voy a empezar a hacer Mercedes, porque los Mercedes los hacen los ingenieros de Mercedes y es imposible acercarse a eso. Entonces, la bolsa, todo el mundo puede invertir porque la bolsa no es ingeniería. Si los ingenieros de Goldman Sachs fuesen como los de Mercedes, nadie tendría nada que hacer en la bolsa. Pero como la bolsa es lo más importante de la psicología, sí podemos hacer todo el mundo invertir en bolsa y no podemos hacer Mercedes. Eso sí. Voy a ir con dos polémicas de la inversión de cada lado. Mira, nos decían, Roberto, nos decían, había una pregunta en uno de nuestros podcasts donde decía, ¿de qué sirve saber que una empresa sube mucho si tienes que arriesgarte a venderla para obtener un beneficio? Para mí vender no es arriesgarte. Si estás vendiendo con beneficios, para mí siempre la pregunta sería si es el momento apropiado para vender. Pero para mí vender algo que tienes en beneficio nunca será un error. ¿Gregorio? Es que hay estrategias que es que tienes que vender. O sea, antes o después tienes que vender, son así. Es la forma que tú has elegido de enfocarte a la bolsa es comprar y vender. En vez de cobrar rentas, quieres la diferencia de precios. Entonces tienes que vender, claro. Eso es difícil escuchárselo a analistas fundamentales, ¿eh? Difícil. Lo digo porque yo llevo años y años en esto y eso de que un analista fundamental diga tienes que vender, yo lo he escuchado pocas veces y lo aplaudo, ¿eh? Y lo aplaudo. Claro, según la estrategia. Yo tengo un libro de análisis técnico de velas japonesas, Roberto, no sé si lo sabes. O sea, me gusta mucho. Que tengo un libro de análisis técnico de velas japonesas, o sea, que me gusta mucho el tema. Claro. Sí, además eso es lo bueno. Aquí es de las pocas materias o de las pocas ocupaciones en las que, en la gran mayoría, pero es verdad que aquí el saber no ocupa lugar, ¿no? Nada de lo que estés aprendiendo de manera permanente referido a la bolsa, nada tiene desperdicio, ¿no? También es verdad que, por contrapartida, la sobreinformación en ocasiones te lleva
a una inactividad que también es mala. También es mala porque además cuanto más tiempo pase, más condicionado te vas a ver a la hora de tomar una decisión, ¿no? Si las estás tomando de manera permanente pero razonadas, yo creo que es lo ideal. Y ahora con una polémica con los dividendos, Gregorio. Sí. Tema fiscalidad, que es una de las cosas que siempre se achaca, y también cuando una empresa reparte dividendo, se descuenta de la cotización. Yo creo que son las dos polémicas que siempre hay cuando alguien decide o no invertir por dividendo. Sí. Efectivamente, el día que se paga el dividendo se descuenta. Lo que pasa es que yo creo que es mejor ver que en los meses previos la cotización se ha inflado por el dividendo que va a pagar. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es el de los árboles frutales. Llega la hora de la cosecha, tú coges las naranjas, las olivas o lo que sea, pero sabes que el año que viene volverán a salir naranjas, olivas o lo que sea. Entonces, el día que lo coges se descuenta, pero porque ese mismo día está ya ganando dinero para el próximo dividendo. Entonces, digamos que la cotización empieza a inflarse por ese próximo dividendo. ¿Vale? Es el ejemplo de los árboles frutales, de los pisos que alquilas. Tú cobras el alquiler de un piso hoy o de un local o lo que sea y ya se te está generando el próximo alquiler. Vale. Y la fiscalidad, pues es lo normal. O sea, el tema de fiscalidad, ojalá fuese igual para todos los productos, pero aquí el problema es que el lobby de los gestores de fondos de inversión, de planes de pensiones y de ETFs, de alguna forma con los políticos ha conseguido tener una fiscalidad diferente de las acciones. A pesar de eso, los impuestos de los dividendos son inferiores a las comisiones que pagas en los fondos de inversión. Entonces te merece la pena. Roberto. A mí me sigue llamando la atención, aparte de lo que he comentado anteriormente con respecto a los dividendos y lo que para mí son inconvenientes, me llama mucho la atención el por qué España es uno de los países del mundo que más dividendos paga. Porque no creo que nuestras empresas sean las mejores del mundo o las más generosas. ¿Perdón? Tenemos más por los sectores. Tenemos más eléctricas, constructoras y bancos que otros índices. Entonces, el payout que tienes es más alto que el de, por ejemplo, empresas tecnológicas o empresas de lujo, cosas así. No, pero bueno, el hecho de que los dividendos en conjunto, aunque estén liderados por esos sectores, sean mucho más altos que en la gran mayoría de los países, viene pues, además documentado en el hecho de que hace una semana en los 9.500 y pico el IBEX estaba rompiendo máximos históricos con gráficos que ajusten dividendos, ¿no? Por lo tanto, algo tiene que ver cuando en realidad sus máximos históricos lo son en la zona de 16.000, ¿no? A mí eso me sigue llamando mucho la atención y también me dice mucho, y no sé si bien o mal, me dice mucho del carácter de los mayoritario de los inversores españoles con respecto a los dividendos. A mí ya he comentado anteriormente que no es en absoluto una política que me guste, ¿no? Aunque la entiendo para el largo plazo. Sí, sí, por supuesto. Si os fijáis, las eléctricas españolas pagan dividendos similares a las eléctricas europeas o de Estados Unidos. Y lo mismo pasa con los bancos. Sí, pero el conjunto... A nivel de índice pesan mucho más las eléctricas y los bancos y las constructoras en España que en los demás países. Ya, pero en realidad ahora mismo miramos cualquier índice del mundo, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100, absolutamente todos, quitando al DAX, que es ex-dividend y que por lo tanto no tiene, o el Bovespa brasileño, que no tienen comparación con los demás, pero ¿a cuánto está el Nasdaq 100? Ojo, Nasdaq 100, o el S&P 500 de sus máximos históricos. Está a un 7-8%, no está más. ¿A cuánto está el IBEX 35 desde los 9.500 o 9.300 en los que está hasta los 16.000? Esa para mí es la diferencia de mentalidad entre unos inversores y otros. Entre otras causas, que seguro que las hay. Pero yo creo que más que el tipo de inversores es el tipo de empresas, como te digo. O sea, es que los inversores españoles también compran empresas de Estados Unidos y compramos de Europa. En el Nasdaq 100, la mayoría de las empresas, por el sector en los que están, no pagan dividendos. Son empresas tecnológicas que no pagan nada de dividendo. Entonces es lógico que no lo paguen. Pero si las eléctricas, un ejemplo que pongo mucho, si reinvirtiesen todos sus dividendos, tendríamos montones de centrales de carbón o nucleares y tal, completamente paradas y perdiendo dinero. Entonces cada sector tiene sus características. Y las eléctricas de Estados Unidos o de Europa tienen un payout muy similar a las españolas.
Lo que pasa es que las eléctricas españolas en el IBEX son el 10, el 15, el 20% y a lo mejor en el SP son el 3%. Sí, por eso a mí no me agrada demasiado el mercado español para invertir, porque está demasiado atomizado entre banca y eléctricas e Inditex. Ya está, ahí tienes el 70% de la evolución del IBEX. Por eso no me agrada. Pero vamos, esto no lo digo de ahora y no lo digo por los dividendos, lo digo en general. No, pero te decía que en los inversores de dividendos invertimos en España, en Europa, en Estados Unidos. Sí, hombre, ya me imagino, sí, claro. No, además, antes te he dicho, para mí una de las claves de las que ha mencionado Gregorio es precisamente la diversificación, es lógico. Sí, al final yo creo que lo que tienen en común ambas estrategias, ¿no? La importancia de diversificar. Es verdad que a largo plazo se suelen tener más compañías en cartera porque no se suelen vender y sin embargo haciendo trading pues tienes menos compañías. También, Roberto, porque es imposible si no seguir, por ejemplo, Gregorio nos contaba cuando vino el programa que tenía 60 compañías en cartera. Claro, eso en el trading es impensable estar pendiente de esas 60 compañías. No podrías gestionarlo eso, porque es diferente. Es que para largo plazo no tienes que hacerlas prácticamente caso y en el trading tienes que estar muy pendiente de ellas. Sí, cierto. Pues al final es que cada uno vea la estrategia que más adecua a cada persona. Tú duermes tranquilo también, Roberto, ¿no? Como nos contaba Gregorio, a pesar de hacer trading, tú sigues durmiendo tranquilo. Y es que como tengo apnea del sueño y pues me duermo como un reloj con la maquinita. Sí. Bueno, pero haciendo trading también me refiero, o sea, no estás ahí pendiente. Sí, no, a ver, estoy convencido de que mi calidad de vida y por lo tanto de sueño es bastante inferior a la de Gregorio, seguro. Bueno, por edades estaréis más o menos similares. Sí, porque demasiadas veces te acuestas pendiente de determinadas posiciones que están yendo en tu contra e incluso la miras en su evolución en determinadas aplicaciones, lo miras a las 4 de la mañana y eso en ocasiones, y digo en ocasiones, no siempre es así, pero en ocasiones no es vida. Eso es verdad. Sí. ¿Y te planteas invertir a largo plazo alguna vez, Roberto, o no? No. A pesar de eso, no. No, yo no. No me lo planteo, pero es una opción, ¿no? Como algo complementario. Claro que sí. Yo no lo he hecho, ni creo que lo haga, pero me parece muy acertado. Yo te recomendaría que lo pensases como alternativa, como cosa secundaria, para ir cobrando rentas de las que no tendrás que encargarte de nada. Sí. A ver, cualquier buen consejo siempre es bienvenido y como tal me lo tomo, sí, por supuesto. ¿Y tú, Gregorio? Nada. Claro, invertir a corto me refiero, a hacer trading ya nada. ¿En su momento lo hiciste? Yo probé el trading, o sea, invirtiendo a largo plazo, como deja mucho tiempo y la bolsa me gusta mucho, yo estuve haciendo trading como 2 años. Y me parece intelectualmente, creo que es muy interesante. Pero pasa eso, que lleva mucho tiempo y que es verdad que es que no te lo quitas de la cabeza. Estás siempre con las operaciones abiertas o las que vas a abrir dándole vueltas. Eso no me gusta. Sí, eso es cierto. O sea, psicológicamente tienes que ser más fuerte al hacer trading. Más preparado. Es una psicología diferente. O sea, en el largo plazo, digamos, el momento más complicado es cuando la bolsa cae y tienes que aguantar y no vender. Ahí tienes mucha presión exterior. Por todos los medios se están diciendo que la bolsa se hunde, sacan noticias, tal y cual, y tienes que aguantar esa presión exterior. Y en el trading la presión es interior, porque cuando tienes un mal momento no lo sabe nadie. O sea, no es un momento que nos esté pasando nada especial. Sí, no, en mi caso sí, la pantalla. Me lío insultos con la pantalla y no paro. Vale, pero que no está pasando nada especial en los medios que te esté presionando a ti, me refiero. Sino que son tus operaciones las que te meten presión interior a ti. Entonces es una psicología diferente. Y yo te diría que para la mayoría de la gente había más fácil aguantar esa presión exterior cuando te acostumbras, que dices, bueno, pues cuando cae la bolsa no tengo que no vender y comprar lo que pueda y esperar. Lo veo más fácil que el otro. Sí, a ver, a mi entender eso tiene el posible pero de que tú tienes claro en qué empresas estás, de calidad, las compraste en lo que en su momento parecía un nivel bajo, en atención a tus parámetros. Claro, el problema viene cuando no solamente vayan bajando y te afecte esa presión externa, ¿no? de todos tus clientes y demás, sino cuando determinados parámetros que en su momento te llevaron a tomar la decisión de compra cambian.
Ahí yo... Pero piensa una cosa, en el trading, normalmente en una operación se pone un límite del 2% del capital, como stop, ¿vale? De pérdida. No, yo no pongo el 2. Pongo entre el 3 y el 4, pero también con una buena gestión monetaria. Vale, bueno, más sí. Te ponía un caso favorable. Si tú tienes una cartera de 30 o 40 empresas, cada una va a ser el 2 o el 3%. Entonces, claro, para perder ese 2 o 3%, la empresa tendría que quebrar. Sí. Eso te da mucha seguridad, porque si cae un 50% y era el 3, has perdido el 1,5%. Es una situación que pasa poco, pero sigues estando una pérdida muy inferior a la que tiene un trader en una operación normal. Sí, lo entiendo. Sí, es así. Lo que pasa es que, ya digo, hay empresas o que incluso son objeto de, como consecuencia de las caídas de una OPA a un precio muy inferior a aquel al que tú compraste, y eso ya es irrecuperable. Ese porcentaje es irrecuperable, ¿no? Pero normalmente las OPAs son a un precio superior al del mercado, entonces... No, cuando es como consecuencia de que van y de que siguen cayendo o de que ha aparecido algún problema en la compañía, no. En el mercado español sobre todo estamos hartos de ver cositas de esas, ¿no? Bueno, pero piensa que las empresas de las que yo te hablo, que han sido patas, han sido BME, Abertis, Zardoya, este tipo de empresas. Entonces, normalmente se opan a un precio superior del mercado. Aunque tú la compras es más alta, siempre tienes oportunidades para reinvertir en empresas más baratas. Sí. Por ejemplo, si la OPA de Zardoya no sé si fue a 7. Si tú la tenías comprada a 10, en ese momento había empresas que Zardoya, a precio de OPA, te da un 4% y tenías muchas para comprar entre el 6 y 7% de dividendo, ¿vale? Sí. Entonces, yo hablo sobre todo... Reinviertes a un precio mejor en otra. Sí. Hablo sobre todo de compañías que han sido también en el mercado español paradigmas como Terra, como TPI, que fueron objeto de OPA de exclusión, y estos son lentejas, o las tomas o las dejas, y no tienes otra, y tantas otras, ¿no? Pero bueno. Esas empresas no son de la estrategia de largo plazo, por eso te digo. La estrategia tiene sus empresas. O Telepizza, o Yastel, o en fin. Tampoco son de esta. Ya. Vale. No, si al final es lo que tú decías, que todo sea como consecuencia de una buena diversificación y en empresas que, bajo tu criterio, tengan unos condicionantes fundamentales determinados. Claro, o sea, las OPAs que yo recuerdo en España, pues Aguas de Barcelona, BME, Zardoya y Abertis. Las que recuerdo ahora de empresas de esa estrategia. Sí. Vale, muy bien. Fueron OPAs a buenos precios que pudiste reinvertir a precios aún mejores. Pues nada, me ha gustado mucho escucharos a ambos porque creo que habéis hecho un debate además muy bonito sobre dos puntos de vista de inversión muy diferentes y con dos personas referentes, ambos, cada uno en lo vuestro. Así que os lo agradezco mucho, Roberto Moro, Gregorio Hernández, que hayáis aceptado esta invitación porque no todo el mundo lo hace, sinceramente, para poder debatir con diferentes visiones y de una forma tan educada, tan noble, como habéis hecho los dos. Hemos aprendido muchísimo porque con ese debate que además yo he estado casi como escuchando a los dos para poder aprender y tomar pero nota. Bueno, yo ahora le pediré el teléfono de Gregorio y ya por fuera le pongo a caldo. Eso ya lo dejo a vosotros, ¿eh? Eso ya, yo fuera de eso. No, pero lo agradezco mucho de verdad porque no todo el mundo es capaz, así que os habéis portado fenomenal ambos. Y muchísimas gracias por estar aquí. Y a todos los que nos estáis escuchando, oye, pues que os agradecemos un montón que le deis al like, que nos suscribáis y que nos sigáis aquí en Rompiendo el Mercado para poder contar con maestros, con dos titanes como los que nos acompañan hoy con estos debates tan bonitos y que tanto nos hacen aprender de vuestra visión y de vuestra experiencia, que lo reitero, la experiencia es un grado y en vuestro caso se ha notado, pero vamos, con muchísimo. Así que gracias a ambos. Muchas gracias, Laura. A usted y hasta cuando quiera. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo. Sí, Gregorio. Producido por tupodcast.es.